Hola amigos de WTN, aquí está su amiga y su servidora Eliana Pérez junto a Neidy y a Astrid, que seguimos hoy con ese tema de la ideología del género, que es un tema sumamente fascinante. Nuestra amiga Neidy aquí es alguien que ha tomado mucho tiempo y muchos años estudiando sobre esta idea de ideología del género, que es algo, para mí personalmente no sabía que estaba tan abundante y estaba haciendo tantas olas en el mundo, porque para mí sí sabía que existía esa confusión del sexo y el género, pero no sabía que era tan intenso. Y ya vemos que se está infiltrando en las películas, en los muñequitos de los niños, en todo, hasta en las tiendas, que si vas, puedes comprar la ropa de los niños que sea unisex, que no tenga sexo, que no tiene que ser faldita para niña, sino que puede ser también para el varoncito. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana, en el día a día, porque es importante saber cómo observar y ver esas cosas que están cambiando y que no nos agarren así desapercibidos. ¿Sí? Cómo está impactando como en nuestra realidad, porque en el programa pasado hablábamos un poco de lo que era un poquito más teórico, digamos, ¿no? Sí. Lo que está pasando, cuántos géneros existen hoy en día, que se habla de 54, de 23, de 60 y tantos, que no sabemos, no podemos ni describírselos porque es que no nos da el programa para describir tanto. Sí, claro. Entonces, pero que no lo veamos, sobre todo este programa queremos llevarlo, cómo nos está afectando como en nuestra realidad. Astrid, tú vives en California. En California uno de somos los pioneros estados, en todo eso, tristemente, pero lo triste es que muchos padres, padres inmigrantes latinos, me imagino que muchos de ellos mandan a los chicos a la escuela pues con todas las buenas intenciones del mundo porque quieren que estudien, que progresen. Y lo último que se imaginan es que están entrando en un ámbito, en la escuela pública, donde los chicos están siendo indoctrinados en la ideología de género, que el sexo es un invento, que el ser hombre o mujer es un invento, que tú puedes elegir ser un hombre o mujer o animal. Ahora hay quien se cree hipopótamo, quien se cree gato, y es algo válido que se respeta, en vez de decir, esa persona requiere atención médica, tiene un problema mental. No, es algo aceptable. Entonces, que los padres sepan lo que está pasando en las escuelas. En California tenemos tristemente esa aceptación y son niños chiquititos que se les enseña que el matrimonio es un invento, que está bien si tienes dos mamás, dos papás, y también que tú puedes elegir tu sexo y que nadie te puede juzgar. Obviamente no estamos aquí para criticar, juzgar, más bien es para iluminar un hecho de que Dios nos creó hombres y mujeres y que fuera de eso hay un problema y que sí tiene consecuencias muy, muy peligrosas. Así que, por favor, padres de familia, alertas a lo que está pasando. En California, muchas familias católicas cristianas están optando por hacer educación en casa, lo que se dice homeschooling, también le dicen en México homeschooling, que es educar a los hijos en casa para que tú tengas control sobre lo que les enseñan, porque si no, tienes que tú tener mucha vigilancia, ver qué libros están leyendo, qué películas ven, porque la escuela está lleno de eso. Fíjense que yo cuando llegué a este país y oía del homeschooling, yo decía, ay no, qué locos, como pobres niños, se van a volver locos, o sea, todo el día en casa con la mamá, y se me hacía súper loco la idea del homeschooling. Pero después de vivir en este país y de ver lo que estaba pasando, es impresionante y la verdad es que si yo tuviera un bebé en este país, yo haría lo mismo, haría el homeschooling, porque, bueno, por ejemplo, nosotros uno de los casos que tuvimos en un kinder en Boston, kinder, o sea que estamos hablando de niñitos de 3, 4 años, se les hacía el Diversity Day, que era que los niños se vistieran de niñas y las niñas de niños, para que pudieran experimentar qué se siente como ser otra cosa. Entonces, imagínense la confusión que están creando para estos chiquitos. Ellos le llaman educación sexual. Lo que yo siempre les digo, esto no puede llamarse educación, eso es una perversión, porque niñitos de 3, de 4 años, metiéndoles este tipo de ideas que imagínense, nada más piensen ustedes, bueno, poco nos acordaremos de esa edad, pero imagínense qué niño de, no sé, Leana, yo con mis sobrinos a esa edad, ¿qué les iba a interesar a ellos andar con esas cosas, no? Es un abuso sexual. Es un abuso, exactamente. Y que la naturaleza llama también, porque muchas veces, yo tengo bastantes sobrinos, pero me crié sí con una sobrina y un sobrino en particular,
y tú veías como él se iba a buscar los carritos, porque él tenía hermana, entonces los juguetes siempre estaban juntos, pero él como que se iba naturalmente a buscar un carrito o algo porque lo quería romper, lo quería desbaratar y ver qué había dentro, y como que miraba las muñecas y no le encontraba como el sentido, y la tiraba por algún lado bien bruscamente, y ella miraba quizás su carrito, pero volvía a su muñeca, porque es como el ejemplo que me dio un amigo que nunca me había enfocado en eso. Los monaguillos en la iglesia, en antes siempre eran varones, casi siempre eran varones y las hembras no, en realidad no la permitían estar ahí. Pero ahora, por lo de la ideología del género, la igualdad. De igualdad y todo eso, han dejado que muchas niñas entren. Y entonces él me dice a mí, ¿sabe por qué no hay varones? Porque las niñas sí quizás van a querer hacer lo que hacen los varoncitos, pero ya cuando las niñas tratan de hacer lo que los varones hacen, ya a los varones no le interesan y no quieren eso porque ya eso era como de ellos y ahora como entraron las niñas ya... Y vemos que es una realidad. Ahora hay más niñas que son monaguillas. Exactamente. Y de ahí viene la vocación. Muchos niños, muchos seminaristas pueden decir, yo encontré mi vocación cuando servía como monaguillo, cuando veía al padre que celebraba la misa y era mi héroe. Yo quería ser como él. Sí. Entonces, ¿cuántas vocaciones no se pierden porque la oportunidad de que ellos se enamoren de la vocación, se la estamos dando a una niña, a un niño, no importa, pero es algo muy especial y después viene la confusión de que si las mujeres deben ser sacerdotes o no y como perdemos un poco lo que es la esencia de cada sexo. Y hablábamos de esto en el programa anterior a de que tenemos que explicar bien lo que es ser mujer y lo bello que es, con todo lo que implica y también la belleza de dar la vida y también lo que es ser hombre y el papel único que tiene el hombre en la sociedad, también en la familia. Y apreciarlo. Sí. Ya en ellos hay iglesias que yo he ido donde solamente hay varones de monaguillos. Y se ve la diferencia. Los varoncitos vienen con sus zapatos bien bonitos, no andan con tenis, con sus pantalones bien planchaditos y como que bien entregados en lo que van haciendo. Son como que muy enfocados en todo lo que tienen que hacer. Se ve la diferencia porque no le veo nada de malo, quizás no esté correcto, pero no le veo nada de malo que los varoncitos tengan su espacio, que tengan algo que sea de ellos y las hembras también. Creo que no hay ningún problema con que cada quien tenga su oportunidad de expresar quiénes son por naturaleza. Exacto. Y bueno, digo, pueden ser... pueden compartir definitivamente, la verdad es que podemos hacer ambas cosas, ¿no? O sea, eso es como ahora sí que en gustos se rompen géneros, es decir, si a ti te gusta hacerlo, pues muy bien y no tiene nada de malo. El problema es cuando se quiere imponer, ¿no? Sí. Que es lo que está tratando de hacer esta ideología que te lo impone y que dice, no, porque eso es una construcción social, entonces ahora ya no hay que ponerles nombres que signifiquen, o sea, que como masculino y femenino, sino entonces hoy se promueve que haya nombres neutros, ¿no? Para que ya no haya esa distinción supuestamente. Sí. Y ese fue el discurso que utilizaron como para meter esta ideología, el no discriminar, la igualdad, promover la igualdad y la igualdad y la igualdad. Y la verdad es que la igualdad absoluta, es decir, que no tenga ninguna excepción, es una locura. No puede haber. ¿Por qué? Porque somos seres que Dios ha creado diferentes, y eso no significa que uno valga más que el otro. Somos diferentes, pero somos complementarios. Cada uno tiene una riqueza que aportar a la sociedad y eso es lo importante, que promovamos que desde tu ser masculino o tu ser femenino aportes a lo que estés haciendo, no importa qué, pero que no nos dejemos manipular porque por esta ideología que ahora quiere que absolutamente todo en la sociedad sea igualito para todos, no, porque eso no puede ser, somos distintos, ¿no? Sí. Y no tienen nada de malo que tengamos gustos distintos, que tengamos, actividades distintas, es algo propio de la naturaleza y tenemos que promoverlo y tener mucho cuidado con la confusión que se nos está creando. Sí, y también saber de que no hay ningún problema con que
con que pensemos y se sepa que sí somos iguales en el valor ante los ojos de Dios. Exacto. Tenemos un valor intrínseco que no lo puede quitar nadie, pero es muy diferente y eso sí tratan el mundo y la sociedad de confundirnos al decir que, queremos igualdad. Bueno, Exacto. ya la tienes, eres hijo o hija de Dios, tienes ese valor intrínseco que nadie te lo puede quitar. Ahora, tienes cosas especiales por ser mujer, tienes cosas especiales por ser hombre. ¿Y por qué quitarte eso? ¿Por qué si Dios te lo ha dado? Es una riqueza además, es una riqueza porque el hombre y la mujer están aportando cosas distintas a la sociedad en general, no solamente dentro de una familia. En una familia todavía es mayor la riqueza, sí, sobre todo para los hijos, pero en una sociedad en general la mujer en la política va a aportar a mayor sensibilidad. La mujer es conciliadora por naturaleza. A los promotores de la ideología de género no les gusta que hables de naturaleza, pero porque niegan, bueno, si niegan el sexo, niegan, sí, la realidad, claro. Y ellos dicen que no existe una diferencia, otra diferencia que los órganos genitales. Eso era en un principio. Hoy ya vimos que hasta los órganos genitales ya no importan, ya todo es completamente relativo. Percepción. Exactamente. Sí. Entonces, lo importante justo es, como decíamos en el programa pasado, hablarlo, estar muy alertas en los medios de comunicación que se nos están imponiendo de una manera muy, muy sutil estos modelos, nos presentan estos, no sé, yo les hablaba de vuelta al Bruce. Sí, el Bruce Jenner. Sí, pero ese tema, o sea, es súper interesante y vamos a ir después de este corte hablando sobre cómo en realidad sí nos sigue afectando en nuestra vida cotidiana. Así que no se vayan, que ya regresamos. Hola amigos, ya regresamos y estamos aquí otra vez con este tema de la ideología del género. Y Astrid, en el corte estabas hablando sobre la importancia del voto. Claro, pues hablábamos de ese problema de la ideología de género que quiere redefinir lo que es un ser humano, que ahora todo vale, o sea, si quieres ser animal, si los niños quieren ser niña o niña, pueden elegir, un niño de 3 años puede elegir, que son cosas absurdas, ¿no? Que va contra la ley que Dios puso en nuestro cuerpo, que somos hombre y mujer, como don para el mundo. ¿Cómo podemos ofrecer una respuesta? Una manera también, aparte de lo que pueden hacer las familias, que es educar en la casa, porque en California, por ejemplo, ya casi no hay ni opción. También en México hay muchas familias que están optando por la educación en el hogar, para poder controlar lo que enseñan los niños, lo que aprenden los niños. Pero también a la hora de votar, sabemos que tenemos que ir más allá de lo que te dicen los políticos, porque te hablan bonito, ¿no? Que la pobreza, que esto, que el otro, lo que a la gente le suena bonito. Flores. Pero detrás de toda esa retórica vienen valores que tal vez sean contrarios a lo que tú piensas. En Estados Unidos tenemos que ver en todas partes qué piensa él sobre la vida humana o ella, qué piensa sobre la familia, el matrimonio. ¿Piensa la persona o no que hay un hombre o mujer por naturaleza o piensa que todo vale, que la ideología del género está bien? ¿Qué piensan esas personas? Y si piensan lo contrario, entonces si piensan contrario a ti, es decir, no mereces mi voto, porque lo que pasa típicamente es que votan por alguien que habla muy bonito de la economía, después, como pasó en la Ciudad de México, entran políticos y ahora tenemos ley del aborto en México. O sea, y la gente que votó por estas personas son pro vida. Nunca pensaron que iban a votar por alguien que iba a avanzar el aborto. En la Ciudad de México, donde está la Virgen de Guadalupe, está permitido el aborto, tristemente. Entonces, esa es una manera, el voto, evaluar quién está haciendo campaña y si realmente me representa en mis valores. Sí. Sí, exacto. Eso es un campo, ¿no?, que ustedes trabajan en ADF, es esclarecer los temas que están... Bueno, digo, sobre todo aquí en Estados Unidos. La parte que yo trabajo en ADF International es la parte internacional. Yo me dedico justamente a Latinoamérica y a la Organización de Estados Americanos. Y nosotros ahorita, bueno, en Latinoamérica no es algo, porque muchas veces podemos pensar que, bueno, es Estados Unidos, o antes decíamos, ay, es que es Europa.
y pensamos que son realidades que son como lejanas a lo que va a pasar en nuestros países, y no es cierto, pasa, como ahorita decía el aborto en México, ¿no? La cuestión de la ideología de género es algo que está pegando incluso más fuerte que el aborto, Astrid, en nuestra región, porque todavía hay más sensibilidad de las personas a que a un bebé se le asesine. Sí. Aunque todavía haya mucha confusión y tal, todavía es como más clara esa parte. Pero la gente hoy en día está muy confundida en el tema de la ideología de género, porque te mezclan el tema de la homosexualidad, te mezclan el tema de la discriminación, te mezclan la igualdad de la mujer y el hombre, te mezclan tantos temas que es muy, muy difícil identificar qué sí y qué no. Y la gente cae muy fácilmente. ¿Por qué? Porque si tú dices que tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con que dos personas del mismo sexo se casen, entonces te empiezan a decir, es que eres homofóbico, es que estás discriminando, y la gente se la cree. No nos hemos formado, no hemos estudiado para defender estos temas, y entonces la gente o se calla o ya no quiere decir nada, no tiene miedo porque sabe que le van a decir homofóbico, intolerante. Es que tú odias a esa gente, y no es eso, es que volvemos a lo mismo, nos toca hablar de la verdad. Dios hizo con un propósito al ser humano, y el propósito está marcado en nuestra naturaleza, incluso aquellos que no crean en Dios, es por pura naturaleza misma. Porque la unión de un hombre y una mujer trae como una consecuencia inmediata la creación de una nueva vida? Y porque dos personas del mismo sexo no tienen esa capacidad, porque no estaban hechos el uno para el otro, naturalmente. Sí, en este mundo los que más sufren del tema del aborto, el tema del matrimonio, el tema ahora de género, son los niños. Sí. Exacto. Víctimas inocentes. Tú ves cada video ahora en YouTube, puedes ver cómo los niños están siendo adoctrinados, niños que están siendo llevados a los desfiles de gay, lesbianos o de transexuales, niños con la terapia de 5 añitos, 6 añitos, que no sabes ni siquiera si tienen un trastorno o algo. Entonces es un abuso, y los que más sufren son los niños. Pero ¿sabes qué, Astrid? Fíjense que, Astrid, Eliana, en Naciones Unidas existe un manual que sacó la UNICEF, para la UNESCO, perdón, fue UNESCO, que es la Guía de Educación Sexual. Y en esta guía lo que están proponiendo es que tú les tienes que enseñar a los bebés, imagínate, de 0 a 3 años, a que comiencen a explorar su cuerpo masturbándose. De 3 a 6 años, tú les tienes que empezar a enseñarla un poco de la homosexualidad, a mostrarle lo que es la homosexualidad, para que ellos empiecen a escoger qué es lo que quieren ser. De 3 a 6 años. Sí. Y eso es lo que está pasando en las escuelas. O sea, hoy en día, y como les digo, no es una realidad lejana. Tuvimos un caso en Chile en el que un niño se le gustaba vestirse de mujer, 4 años o 5 años, no recuerdo ahorita bien la edad, pero era 4 o 5. Le gustaba vestirse de mujer, llegó al colegio, al colegio y quería entrar al baño de las niñas. Porque él se viste de niña, y entonces la escuela le prohibió. ¿Por qué? Porque es un niño y están de 5 años, las chiquitas iban a ver que el compañerito entraba a su baño. ¿Y por qué? Bueno, para que vean que no está tan lejana esta realidad, la escuela, los papás del niño demandaron a la escuela porque no le permitieron entrar al baño de niñas, y la escuela fue multada con $10,000. Quitándole ese dinero que puede ir a la educación de los niños. Y sobre todo la inocencia, ¿no? El dinero es lo de menos acá, pero la inocencia de los chiquitos. O sea, entonces, ¿qué importa? O sea, imagínate, este niño sí tiene derecho, porque es ahora la moda, y todo lo que te haga libre, entre comillas, es permitido. Pero y entonces, ¿qué pasa con la inocencia de las nenas que se tuvieron que aguantar a que el niño entre y use su baño? O sea, ¿qué pasa con esos papás? ¿Qué pasa? Y esto es lo más triste de esta ideología, que es una forma de imponerte una ideología, de imponerte una manera de pensar, y bajo la cual esta ideología no te permite pensar de manera distinta. Y si piensas de manera distinta, entonces se te tacha de homofóbico, de intolerante, de discriminar a otras personas, etcétera. Pero yo sí
no pensando justamente en el dinero, pero sí pensando en los padres que se atreven a demandar a una escuela, una demanda civil obviamente porque hubo dinero, ¿verdad? Para que le den dinero porque el niño no pudo usar el baño. O sea, este padre está pensando en un niño usar el baño y no está pensando de que las escuelas ya casi no tienen fondos, no tienen fondos suficientes. Ahora le vas a quitar ese fondo por una realidad que tú has creado. Sí. O sea, dinero que pudiera ir a materiales escolares es sí, pero ya donde estamos llegando. Y corrígeme si estoy equivocada, lo más probable, Eliana, es que abogados con esa agenda convencieron a esta familia a que lo hiciera para hacer un punto, para hacer su declaración y crear controversia para que él sea un tema y después, ¿qué pasa? Llega a ser legislación y ya pasan una ley para proteger este tipo de cosas. Exacto, y de hecho, por ejemplo, en Chile ya está una ley que sobre la educación sexual en la que se les permite a los niños de 5 años que se les empiece a cambiar de sexo. Imagínense ustedes la gravedad del asunto. No ha terminado ni de desarrollarse y ya se está promoviendo que se les permita cambiar el sexo, empezarles a tratar con hormonas. O sea, imagínense las consecuencias. Esto es un abuso infantil, lo que se está haciendo con los niños y nadie habla de ello. Todo el mundo lo pone hoy en día por la sociedad en la que vivimos como los derechos del niño, ¿no? Entonces ahora el niño tiene derecho a escoger lo que quiere ser. Y el padre ya no puede meterse cuando son sus niños, ¿no? O sea, ¿cómo tú le vas a decir a un padre que tuvo a su niño, que no puede disciplinar ni puede criar a su niño como quiera? Tiene que ser como ellos quieran. No sabemos los efectos secundarios o todos los efectos que tienen las hormonas en adultos. Y ahora se lo vamos a dar a niños. ¿Qué le va a hacer eso? ¿Cómo lo va a traumar? ¿Cómo le va a afectar física y mentalmente el aprendizaje de ese niño? Todas esas consecuencias. Es ilógico darle hormonas a un bebecito. No tiene sentido. Siento y como que me siento un poco apasionada por eso porque no tiene lógica. Hemos perdido la lógica, hemos perdido el sentido común. Exacto. Y le hemos dado prioridad a nuestra agenda, a la agenda de las personas que quieren promover esto y nos olvidamos de los niños, de la consecuencia que trae eso a sus vidas tan chiquitos y inocentes. Sí, nos estamos olvidando de todo en realidad y ahora vivimos en un mundo donde ya la razón no importa más, sin sentido. Y yo soy Dios, yo digo, o sea, ¿qué va? O sea, si es permitido esto, si yo quiero ser animal, yo soy Dios. En vez de decir, no, yo soy una criatura de Dios, y tengo que seguir lo que Él dice. Él me creó y mi felicidad radica en seguir el plan de Dios para mí. No, que quiero crear mi propia verdad y eso es lo que nos lleva a la depresión. Claro. En muchos casos de personas que se quieren cambiar el sexo, que no es posible hacerlo. O ahora ser animales, Astrid, que es lo peor. No sé si vieron este caso del hombre que se siente perro. Sí. O sea, te mueres de risa. Sí, lo que le da risa, pero a la vez te da pena. Si lo ves de trasfondo dices, pero, o sea, estamos locos, de verdad. ¿Cómo es posible que...? Y la gente, lo peor de todo esto es que, si él se siente perro, pues, un loco. Pero lo más loco de todo esto es que no nada más es él, pero toda la gente que dice, ay, bueno, pero déjalo, si él se siente perro. Pero ¿cómo? O sea, no entiendo cómo la gente, o sea, cómo hemos llegado a ese extremo en el que todo es permitido, en el que no importa nada y es todo completamente relativo. Y sobre todo eso, la mayor tristeza, si nos vamos al punto espiritual, yo creo, es que estamos retando a Dios. Estamos retando a Dios. El hombre hoy en día está jugando a ser Dios, creándote a tú mismo, negando la creación y ahora creándote a ti mismo, ¿no? También es un ataque espiritual del enemigo contra el ser humano. O sea, para empezar, el aborto, por ejemplo, destruye al ser humano hecho a la imagen de Dios, porque el demonio no puede destruir a Dios, pero puede destruir al que está hecho a la imagen de Dios. Y en este caso, la victoria del enemigo es que el ser humano, la criatura de Dios, sea irreconocible. Exacto. Antes éramos como
reflejo de Dios, o sea, somos un reflejo de Dios hecho a su imagen, pero ya cuando empezamos a hablar de que somos gatos y perros y hay gente que se quiere parecer a un dinosaurio y todo, ya somos irreconocibles, lo decía el Papa Benedicto. O sea, esa es la gran mentira, el gran ataque contra el ser humano, y tenemos que ver, como dices tú, el trasfondo espiritual, y la manera de poder contestar esto, responder, es educándonos de la belleza de la naturaleza que Dios creó, hombre y mujer, la teología del cuerpo. Les recomiendo muchísimo, padres de familia, todos los que nos escuchan, nos ven, busquen la teología del cuerpo, que es una explicación bellísima de Juan Pablo II, que habla de lo que es ser hombre y mujer, el porqué del diseño de Dios. Sí, exacto. Es muy importante seguir educarnos y hablar sobre estos temas. Y qué pena, siempre se nos va el tiempo volando, pero qué gran oportunidad de hablar con ustedes, de compartir nuestras opiniones y nuestras ideas. Y por favor, síganos mandando sus mensajes, sus ideas, sus comentarios, porque ustedes son las que hacen este programa. Ustedes también, varones, no lo dejamos fuera. Y nos vemos en el próximo episodio de Ellas los Dicen. Chao.